Muy bien, pues ya que nos han dado la orden de salida, vamos a ir comenzando. Déjenme ver que la puerta está abierta, la sala de espera. Sí, así los que vayan entrando, que vayan. Simplemente entren y ya está. Bueno, pues vamos a hablar de este tema, de Levasi y las mitocondrias. Las mitocondrias es un término que, bueno, pues no sé si todo el mundo conoce o lo ha escuchado. Entonces, si ya saben de qué va, pues espero aportarles algún detalle que les sirva. Y si no sabían o no han escuchado nunca qué es esto, pues espero aclararles algo con respecto al tema. Pues quien les habla es... a ver, un momentito. Ahora sí, por aquí pasan aviones, disculpen. Les habla Manuel Bernal. Yo soy pues de Barcelona, de España, como les decía. Los que me conocen pues ya lo saben y los que no, pues a lo mejor me notan hablando raro. Y entonces yo les aclaro que yo soy de España, de Barcelona, y el proyecto Levasi con mi esposa llevamos arrancando en él pues prácticamente desde que Levasi empezó por acá, ¿no? En abril del 2018, cuando arrancamos todo este proyecto. Pues yo, como ustedes, pues soy también distribuidor Levasi o empresario Levasi, o en inglés, pues Independent Business Owner, yo que sé, denle el nombre que quieran. El caso es que todos hacemos lo mismo, todos consumimos el producto, compartimos sus bondades, compartimos los beneficios de este alimento universal. Me salió antes esta frase hace unos minutos y me gusta, ¿no? Alimento universal, así que voy a referirme a Levasi como un alimento universal. Vamos a hablar de esto, de Levasi y las mitocondrias, para conocer un poco más de qué va esto. Por si tenemos que relacionar las mitocondrias con algo, va a ser con esto, con el concepto de, déjeme que coja aquí el puntero, de la energía, ¿sí? La mitocondria viene a ser sinónimo de energía, la mitocondria viene a ser una central energética, la mitocondria viene a ser pues una especie de batería, ¿sí? Ustedes cuando tienen el celular o el ordenador portátil, cuando se acaba la batería, pues deja de funcionar, las cosas funcionan mal, no arranca, no tiene fuerza. Pues lo mismo ocurre con nuestro cuerpo a nivel celular. Cuando nuestras células se quedan sin batería, pues nuestro cuerpo empieza a funcionar mal. Entonces, ¿qué conceptos vamos a ver? Vamos a ver principalmente y de forma sencilla, porque esto es como muy complejo, pero voy a intentar explicarlo de una manera que lo podamos recordar para que después lo podamos explicar a otros de una manera fácil. Bueno, vamos a ver qué es una mitocondria. Así que estas cositas que ustedes ven por acá, esto es una mitocondria, ¿sí? Vamos a ver de las funciones de las mitocondrias, o por lo menos de las funciones básicas, porque hacen muchas cosas. Vamos a hablar de cómo cuidar las mitocondrias y cómo ayuda Levasi en el cuidado de las mitocondrias. O sea, qué papel tiene Levasi en todo esto. Bueno, vamos primeramente a conocer qué es una mitocondria así en el mapa, por decirlo de alguna manera. Esto sería pues una célula, ¿no? Por decirlo de alguna forma, si tuviéramos la oportunidad de tener una célula así del tamaño pues, de una papaya, a lo mejor, pues la cortamos una tajada así grande y veríamos algo parecido a esto. Entonces aquí tenemos lo que sería el núcleo de la célula, varias cositas por aquí que son pues partes de la célula, sus órganos, por decirlo así, sus mecanismos. Y tenemos aquí la parte que nos interesa, esta cosita que parece un barco aquí, que ustedes, mitocondria, sí. Aquí se nos dibujan 4, después veremos que tenemos pues miles realmente en cada célula, no en el cuerpo, sino miles en cada célula. Pero estas cositas que parecen barquitas aquí, pues son las mitocondrias, ¿sí? Esto, si pudiéramos verlo en verdad, sería algo así. O sea, esto sería una mitocondria de verdad vista al microscopio. Evidentemente es mucho más grande de lo que es. Ustedes saben que una célula es bien chiquita y para que haya miles en una célula, pues eso tiene que ser bien, bien pequeño. Pero bueno, gracias a la tecnología, a los microscopios estos atómicos, pues nos permiten ver ese mundo fascinante de cosas que normalmente no vemos.
Y recuerden que esto, hemos dicho, es una batería. Esto es como la pila de una linterna, la pila de una radio, pues que se gasta y hay que cargarla para que nuestra célula funcione. Si nosotros pudiéramos cogerle esa mitocondria y hacerle un corte, quitarle una rodaja, por decirlo de alguna manera, veríamos algo así. Tendríamos esta parte que sería la membrana que lo recubre y luego, por decirlo así, la mitocondria propiamente dicha, pues dentro de la membrana que la protege. Aquí igualmente, al igual que en la célula, pues tenemos algunas partes que son pues propias del funcionamiento. La mitocondria, aquí tenemos la función del ATP, es decir, aquí es donde se genera la energía, tenemos el ADN y muchas más cositas que hay por aquí. Estos son elementos realmente complejos a pesar de ser realmente pequeños, ¿no? Ahora, una cosa a aclarar, ¿no? Una cosa a aclarar en esta conferencia. Sí que vamos a hablar de las mitocondrias, cómo cuidarlas y todo esto, pero yo quiero establecer unos principios que son básicos. Y esos principios es que nuestra salud no depende de cuidar una parte del cuerpo y descuidar otras. O sea, el cuidado de la mitocondria viene a ser de igual importancia que el cuidado, como vemos aquí, de alimentarnos bien, de tener hábitos saludables de sueño bien. Es decir, en la medida que nosotros hagamos cosas por nuestra salud, nuestro cuerpo nos va a cuidar y va a hacer muchas cosas que nosotros ni siquiera sabemos ni somos conscientes, ¿eh? Que nuestro cuerpo ha estado cuidando nuestras células y nuestras mitocondrias, aun sin saber nosotros que existían, ¿no? Porque nosotros, hasta el momento que nos hablan de que tenemos en nuestro cuerpo una cosita que se llama mitocondria, pues no sabemos qué está. Pero allí han estado y nuestro cuerpo la ha estado cuidando a través de todos los pasos que vamos a estar viendo ahora. Entonces, recuerden una frase, y es que la salud es la suma de pequeños hábitos que hacemos a diario durante un tiempo prolongado. Voy a repetir porque es importante. La consecución de la salud o el resultado de una salud pues, más o menos óptima viene a ser la suma de pequeñas acciones que hacemos a diario durante un tiempo prolongado. Y lo van a entender bien. Una persona que le recomienda que vaya a hacer deporte o rehabilitación porque lo necesita, pues normalmente entendemos que una rehabilitación pues es un proceso durante un tiempo prolongado en el que a lo mejor día sí, día no, depende, o todos los días va a estar 20, 30 o 40 minutos. De nada sirve que diga, bueno, ¿cuántos días tengo de rehabilitación? 10 días a 40 minutos son 400 minutos, son como unas 6, 7 horas, pues voy un día, me pego 7 horas de rehabilitación y se acabó. No, no funciona así, ustedes lo saben. Persona que va al gimnasio, quiere hacer deporte y quiere ver resultados, no sirve que vaya pues una semana haciendo un montón de tiempo de máquinas y después no vaya más en 15 años. Sin embargo, si va todos los días, hace una pequeña acción con el tiempo, eso se ve. Entonces, nosotros siempre podemos hacer cosas que nos permitan vivir más y mejor, es decir, tener mejor calidad de vida. Y pienso que, en esencia, un poco es lo que la mayoría de personas buscan y ustedes pues están aquí también, porque el EBASI, como vamos a ver después, es mucho más que un producto, es como ¿cómo diremos? Una proyección social, ¿no? Es un aporte a la sociedad por el mucho bien que se hace, por el valor que se comparte con las personas cuando nosotros damos un bote de Levasi a las personas. Entonces, eso que podemos hacer todos los días para vivir más y mejor tiene que ver con varios hábitos. Por ejemplo, hábitos saludables de alimentación. Y miren que he puesto hábitos saludables en lugar de una dieta correcta, porque cuando escuchamos hablar de dieta correcta, normalmente, aquí no lo sé, pero en España el término dieta se asocia normalmente al hecho de que, bueno, una persona está enferma y necesita comer ciertas cosas durante un periodo de tiempo para ponerse bien y después puede volver a su vida. Pero no es el caso. El caso es que la alimentación tiene que ser un hábito y tiene que ser una alimentación saludable. Aquí, pues los que me conocen y los que me han escuchado en otras
circunstancias en vivo, a través de la plataforma de Zoom, pues saben que yo muchas veces he dicho que hay una diferencia grande entre un alimento y un comestible. ¿Por qué? Porque usted hasta podría comerse un billete de 100 soles, porque todo lo que es comestible, todo lo que se come es comestible, un papel, una hoja de periódico, yo que sé, cualquier cosa que se coma, pues no pasaría nada. Sin embargo, no son alimentos, no son nutrientes. Nosotros encontramos en el mercado, cuando uno va al supermercado y a esos sitios, encontramos una serie de cosas, digo cosas porque no son alimentos en sí mismos, preparados, digamos, productos precocinados que son comestibles, pero que a nivel de nutrientes no aportan nada. Entonces, hay una diferencia entre nutrirse, entre alimentarse y entre comer. Sí, podemos comer cualquier cosa que sea comestible y podemos estar no nutriéndonos. Por eso hablo no de una dieta específica, que a lo mejor puede estar de moda en algún momento dado, sino de hábitos correctos de alimentación. Hábitos, porque un hábito es algo que se mantiene en el tiempo. También hablamos de hábitos saludables de sueño. Pues ahora, bueno, pues con las circunstancias, yo sé que a veces es difícil irse a dormir cuando el sol se pone y levantarse cuando el sol se levanta, pero los biorritmos del cuerpo están preparados para eso. Piensen que, por ejemplo, a las 4, 5, 6 de la mañana, pues el cuerpo se pone en marcha y el cerebro empieza a dar órdenes a la glándula suprarrenal para que empiece a escupir, por decirlo de alguna manera, cortisol a la sangre, adrenalina, para que la persona tenga energía para empezar el día. Y a eso de las 6 de la tarde, cuando el sol se pone, pues se cierra el grifo de esas hormonas y empiezan a escupir en la sangre pues hormonas de tipo para que nos relajemos, serotoninas, melatoninas y todo eso. ¿Para qué? Para que empecemos a dormir. A día de hoy la vida, ustedes saben, está muy desnaturalizada, ¿no? De hecho, pues ahora mismo son las 8:30 y por lo que yo he dicho tendríamos que estar todos más o menos durmiendo, pero estamos aquí porque la vida es compleja. A lo mejor hay personas que se van a trabajar de noche o hay personas que tienen que hacer muchas cosas. Pero bueno, dentro de esos hábitos saludables de sueño, yo les recomendaría que ustedes tuvieran, por ejemplo, la oportunidad de apagar todos los teléfonos, todo lo que es inalámbrico, todos los wifi, los routers, todas esas cosas, sobre todo en el lugar donde ustedes duermen, porque todo eso no dejan de ser frecuencias que están friendo el cerebro y el sistema nervioso y anulando el sistema inmune, anulando el sistema endocrino. Y uno se levanta cansado, con dolor, ha dormido mal y es por eso. Ya no tanto porque uno se ha ido a dormir tarde, que sí influye, pero si podemos quitar el resto de cosas que son una carga, evidentemente nuestro sueño, nuestro hábito de sueño se convierte en mucho más saludable. Luego tenemos hábitos saludables en las emociones, ¿sí? De nada sirve alimentarse bien, tener hábitos saludables de sueño y pegarle 4 voces al primero que se nos cruce en el camino. Entonces, eso no sirve. Tenemos que estar en paz con nosotros, con Dios, con el prójimo, y hábitos saludables o respeto por el medio ambiente, el lugar donde vivimos, o sea, no ensuciar, ser recicladores, ser más ecológicos, cuidar el medio ambiente, porque a fin de cuentas es donde vivimos y cuando nosotros no estemos vivirán nuestros hijos, nuestros nietos, y entonces, ¿qué vamos a dejar, no? Entonces, es tener conciencia de todas esas cosas, y todas esas cosas nos permiten vivir más y mejor, que es lo que queremos, pero evidentemente, todas estas acciones han de ser de alguna forma duplicables, o sea, nosotros hemos de transformar a las personas que se unen a nosotros a Levasi, y por eso digo que Levasi es mucho más que vender un producto, es todo un proyecto de vida, es una razón de ser, es una razón de existencia para proporcionar a las personas una educación en cuanto a mucho más que solo vender un bote y ya está. Sí, estamos hablando de transformar vidas a través de un alimento, pero que envuelve evidentemente muchas cosas. Hay 7 daños mortales, por decirlo de alguna manera, que se acumulan durante la vida y que al final contribuyen al envejecimiento y se vuelven patológicos. Miren lo que estoy diciendo, esta palabra es clave, es que se acumulan durante la vida. Muchas de las cosas que ustedes van a ver hoy, si ocurrieran de forma puntual, o sea, si ocurre hoy y mañana ya no existe, pues seguramente no pasaría nada.
Pero el punto viene en que son daños que se acumulan, que en un día no hacen nada, pero al igual que las buenas acciones, que son hábitos repetitivos, pequeños durante mucho tiempo, los malos hábitos, las malas actuaciones, las malas influencias, por pequeña que sean, durante mucho tiempo, evidentemente, se acumulan en nosotros y pueden tener efectos muy, muy adversos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, 7 daños mortales a los que estamos expuestos. Por ejemplo, 1. Mutaciones nucleares cancerígenas. ¿De qué hablamos? Estamos hablando de las mutaciones cancerígenas del ADN en el núcleo de las células y las proteínas de enlace del ADN. No se preocupen si suena todo esto muy gordo. Luego se lo voy a traducir así más en español, ¿no? Más fácil. Es un daño mortal, mutaciones nucleares cancerígenas. Daño 2, mutaciones mitocondriales, es decir, las mutaciones del ADN de las mitocondrias, que son las centrales energéticas de las células y que alteran el funcionamiento de la célula. Recuerden que cualquier cosa que ocurre dentro de la célula, bien sea en la mitocondria o en otra parte de la célula, es fatal para nosotros. La semana pasada hablábamos de la importancia de las grasas y decíamos que la membrana celular es de grasa. Por ahí decíamos de la importancia de consumir grasas saludables. Si nosotros le quitamos, despellejamos a la célula de esa membrana y le quitamos esa grasa, esa alteración celular es tan mortal como el que la mitocondria tenga una mutación, ¿sí? Entonces, y eso lo digo porque nuestro cuerpo es una entidad holística, es una unidad compuesta de muchas cosas, pero no deja de ser uno, ¿sí? Hay una unidad. Muy bien. Entonces, mutaciones nucleares cancerígenas, mutaciones mitocondriales. Después hablamos de residuos intracelulares. ¿Eso qué es? Esos son los residuos de diversas moléculas, especialmente de las proteínas, que no se eliminan y ensucian la célula. Quizá lo más conocido, lo más fácil para recordar, saben ustedes, es el ácido úrico, esos cristales de ácido úrico que normalmente salen a aquellas personas que durante mucho tiempo de forma consistente han comido proteína de origen animal, carnes, y esos residuos al final se convierten en cristales de ácido úrico. Vean esto, lo que estamos diciendo. Si usted no ha comido carne en 40 años, se come un filete mañana, no va a desarrollar ácido úrico. Pero si usted tiene 40 años y durante 40 años ha estado comiendo proteína de origen animal, tiene muchas más probabilidades por acumulación de tener una condición de este tipo. Muy bien. Entonces, esos residuos intracelulares pueden ser responsables de enfermedades como la aterosclerosis, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y otros. ¿Por qué decimos que pueden ser responsables? Porque evidentemente en cualquier condición de salud pues no hay un solo culpable, siempre hay muchos factores que se unen para poder al final generar una condición de estas, ¿no? Vamos a ver al daño 4, los residuos extracelulares, es decir, lo mismo que decíamos anteriormente, pero los intracelulares están dentro de la célula y estos son los que se acumulan entre las células. Aquí un poco podríamos hablar de ese fluido que pudiera ser, para entenderlo, ¿sí? Para ejemplificarlo y saber de qué hablamos, cuando hablamos del pH ácido, estamos hablando de ese residuo que hay entre las células. Ustedes imagínense a las células como peces de una pecera. Los peces son las células y el agua son esos líquidos extracelulares. Si ese agua está sucia, el pececito pobre se muere. Y nuestros líquidos extracelulares son ácidos, las células se mueren, ¿sí? Entonces, por ahí para entender de qué estamos hablando más o menos, ¿eh? Ya saben que esto es mucho más complicado, pero por hacernos una idea sencilla para poderlo explicar a las personas. Después tenemos otro daño mortal que puede ser hasta cierto grado inevitable, que es la pérdida de las células. Bueno, ¿qué es lo que ocurre eso? Las células tienen una capacidad natural de replicación, de vida, de reproducción, de replicación es la palabra, se duplican, ustedes saben ese proceso tiene mucho que ver con las células madre, y entonces las células se mueren, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando las células mueren sin ser reemplazadas? Pues que hace que órganos, especialmente
eh, vitales, como puede ser el corazón, que quizás no, seguramente es el más vital, porque si el corazón se para, ya no estamos, pues se debilita y el cuerpo se debilita. Tenemos órganos vitales, ¿no? El hígado, el cerebro, páncreas, el bazo mismo son órganos bien vitales, pero el corazón evidentemente tiene que estar funcionando y entonces esos órganos vitales se vuelven frágiles. Y esa fragilidad, esa muerte celular ocurre en el cerebro, pues vamos a tener condiciones como Parkinson, etcétera. Si ocurre en el páncreas, se pueden dar condiciones como la diabetes u otras, ¿sí? Así que este es otro daño mortal, la pérdida de células y la no capacidad de replicación. Luego tenemos la senescencia celular. Esto es la muerte celular porque cuando las células tienen un fin, o sea, tienen como un tiempo, ¿sí? Entonces ya no se replican, pero tampoco se mueren. Esto es un problema y ahí es donde salen pues, las llamadas células cancerígenas, que no se quieren morir. Las células tienen como una programación de vida. No sé si se han fijado, pero antes, en el tiempo, no sé aquí, pero yo me acuerdo, pues en los tiempos cuando yo era más pequeño y vivía con mis padres, los electrodomésticos, las neveras, los refrigeradores, las lavadoras, duraban 10, 15, 20 años, duraban un montón. Pero cuando apareció todo el modernismo, pues los electrodomésticos duraban como 5 años y uno no sabía por qué. Algunos 4 o 5 años ya simplemente se estropeaba, era como que estuvieran programados, ¿no? Pues en la célula ocurre más o menos algo parecido. Hay una programación de muerte celular natural y si eso no ocurre, pues tenemos un problema que son esto que llamamos senescencia celular. O sea, la célula no se muere, no se replica, pero tampoco se muere y se vuelve peligrosa, ¿sí? Y eso es un problema. Y después tenemos los conectores extracelulares. ¿Y qué es eso? Son proteínas de enlace que cuando se vuelven numerosas, se vuelven rígidas, se vuelven con mala conexión. Ustedes recordarán que hablábamos la semana pasada de la necesidad de esa grasa en los nervios, en las mielinas, en las conexiones nerviosas. Pues si eso no ocurre en esos conectores extracelulares que están saludables, eso nos va a dar muchos, muchos problemas de visión. Ahora, todo esto en sencillo, por traducirlo y por recordarlo de qué estamos hablando. Todo eso que hemos hablado puede estar causado por estas 7 factores que ustedes ven aquí. Virus, bacterias, ahí meteríamos hongos también, ¿sí? Parásitos, alcohol, tabaco, fármacos innecesarios, radiación y otros contaminantes ambientales. Recuerden que muchas veces hablamos del efecto de los celulares, las antenas, los repetidores. Ustedes vigilen alrededor de su casa qué es lo que tienen, en qué medio viven ustedes y si se tienen que mudar a un sitio que da la casualidad de que están en ese proceso de mudarse a otro sitio, vigilen el alrededor, que no tengan torres de electricidad de media potencia o alta tensión, que no tengan transformadores en los bajos de las casas, que no tengan repetidores de telefonía móvil, aunque cada vez es más difícil encontrar un lugar de estos limpios, que no tengan esas antenas disfrazadas de árboles, que las tengan cerca. Si lo tienen cerca, bueno, habrá que tomar otras medidas, pero si se tienen que mudar por lo que sea en el tiempo actual y han de buscar otro sitio, vigilen esos detalles, ¿no? Esos son radiaciones y contaminantes ambientales. Y luego el estrés crónico. Miren que hay cosas que nosotros no están en nuestro alcance, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo no puedo controlar los virus que respiro porque el mundo ha estado lleno de virus desde que es mundo, ¿no? Y de bacterias. Y uno va por la calle y respira bueno, pues uno va respirando cosas, ¿no? Pero para eso está nuestro sistema inmune, para protegernos de esas cosas. Ahora, situaciones como uso de alcohol, tabaco o fármacos, mire, que ponemos innecesarios, porque puedo entender que en algunas circunstancias están justificados, pero no esa dependencia enfermiza que a veces se ha visto en España y que empiezo a observar aquí, de personas que van a la farmacia y salen con las bolsas llenas como si salieran pues del supermercado, ¿no?
Entonces, alcohol, tabaco, fármacos innecesarios son cosas que nosotros deberíamos controlar, deberíamos sentarnos, si es nuestro caso, a ver qué está ocurriendo, porque estas cosas son factores que condicionan lo que antes hemos visto. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes todas aquellas palabras complicadas que hablábamos? Todos esos daños, fíjense que son daños mortales, están causados precisamente por esas situaciones. La radiación y el estrés crónico ambiental, bueno, eso podemos pues manejarlo en cierto modo. Por eso yo les aconsejo que a la hora de dormir desactiven todo lo que tengan, porque ya bastante hemos tenido durante el día. Yo no sé si se han fijado ustedes, pero cuando todas esas cosas modernas empezaron a salir, nosotros teníamos que conectarnos, ¿sí? Nos conectábamos al teléfono, al móvil, cada vez nos íbamos conectando más, pero es que a día de hoy vivimos conectados. El desafío es cómo me desconecto. No sé si ustedes han caído en ese detalle, pero tenemos un problema y no debe convertirse en una enfermedad. Debemos vivir desconectados y en la medida que nos haga falta conectarnos. ¿Por qué? Porque entendamos que todo esto puede encerrar un daño potencial tremendo para nuestra salud. Y ustedes dirán, bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver con las mitocondrias? Bueno, porque todo esto es lo que está afectando a las mitocondrias. Todo lo que hablábamos anteriormente son daños mortales para las mitocondrias, son daños mortales para nuestra célula, son daños mortales para nuestro ADN. Ustedes han visto la célula seccionada en partecitas, pero la célula es una unidad, es uno, ¿sí? Tengan ese concepto claro, la célula es uno. No puede haber daño en la mitocondria y el resto de la célula estar saludable. Todo sufre realmente. Y luego hablamos de estrés crónico que está causado por falta de nutrientes, contaminantes, preocupaciones, inquietudes, falta de trabajo, una acumulación de deudas, problemas emocionales, problemas con el prójimo, problemas con uno mismo, en fin, estrés crónico, angustia, depresión, todo eso hace que nuestras células realmente sufran. Bueno, visto ya el cuadro de qué es lo que puede afectar no solo a la mitocondria, sino a la célula entera y por ende a nosotros. Recuerden que nosotros somos la suma de muchas células, la suma de muchas mitocondrias. Entonces háganse la idea de que nosotros somos mitocondrias gigantes, ¿no? ¿Qué es una mitocondria realmente? Bueno, pues como decíamos al principio, las mitocondrias son centrales energéticas, ¿sí? Es la central energética de la célula que le permite funcionar a pleno rendimiento. Yo antes decía que es como la batería del ordenador o la batería de un teléfono. Ustedes saben, algunos teléfonos, algunos ordenadores, que cuando empieza a fallar la batería, algunos programas no arrancan, ¿sí? Porque les falta energía, depende del tipo de programa. Algunos programas se pueden colgar, pues lo mismo ocurre en el cuerpo. ¿Cuántas mitocondrias tenemos? Bueno, en organismos jóvenes, estamos hablando pues quizás hasta los 20, 25 años, fíjense que hablamos de una cantidad de 2.000 a 2.500 por célula. Ahí en el dibujito había 4 porque evidentemente no caben más, pero tenemos 2.000 a 2.500 mitocondrias por cada célula. Evidentemente eso es una cantidad tremenda, pero es la que, bueno, el creador dispuso allá para que las necesitamos, ¿no? Ni una más ni una menos. ¿Qué ocurre con estas mitocondrias? Pues al igual que con el sistema hormonal, que con las células madre del cuerpo, al igual que con el sistema inmune, pues con la edad y con la acumulación de todos esos contaminantes tóxicos y malos hábitos van desapareciendo poco a poco, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque yo no soy un fan tanto de pensar que la edad es un responsable al 100% y el único culpable de que las personas tengan ciertas condiciones por la edad. Recuerden que hemos hablado de problemas acumulativos, de tóxicos acumulativos, de venenos acumulativos, de emociones negativas acumulativas, y eso es lo que hace que el cuerpo sufra, ¿sí? Entonces, en el estado en el que vivimos, toda esa acumulación de cosas malas, pues hacen que nuestras células, que nuestro cuerpo envejezca. Evidentemente esas partes se van muriendo, son menos eficaces las que quedan y producen más desechos, ¿sí? Bueno, de este cuadro, ¿qué es lo que ocurre? Pues se deriva un déficit energético. O sea, la central de energía no tiene suficiente energía y pasa como cuando un ordenador se está quedando sin batería, no tenemos luz eléctrica y queremos arrancar un programa pesado y simplemente no arranca, ¿sí? Entonces, ahí empiezan a aparecer las llamadas
enfermedades degenerativas o todo aquello que las personas relacionan con la edad. Sí saben ustedes que hay determinadas situaciones de salud que se encajan con la tercera edad y depende de los años que uno tenga, pues a lo mejor uno ya con 45 años se va al médico en España a explicarle que tiene por cierto malestar y lo primero que hace el médico es preguntarle la edad. Depende de los años que uno le diga, el médico la respuesta es, bueno, ¿y qué espera usted con esa edad? Como diciendo, pues a partir de ahí, como decimos, ni te mojes la barriga, ¿no? ¿Por qué? Porque ese proceso se entiende que es normal, que hay un déficit energético, hay una degeneración a nivel celular y todo eso se asocia de forma normal con la progresión de la edad. Recuerden que mucho de eso se puede evitar con la adopción de esos hábitos que antes mencionábamos. De todas formas, independientemente de lo que nosotros creamos, la realidad es que esa disfunción mitocondrial se relaciona pues, con muchas enfermedades propias del envejecimiento o no, porque hay personas con no son tan mayores y tienen algunas de estas condiciones, ¿no? Podemos hablar de Alzheimer, diabetes, insuficiencias cardíacas, problemas autoinmunes inclusive, ¿sí? Y mucho de eso evidentemente se relaciona con una mala función de esta parte de la célula. Recuerden que no es el único culpable, hay muchas cosas envueltas, ¿sí? Hay muchas cosas envueltas. Cuidar la mitocondria no es un objetivo al que nosotros ahora hemos de estar pues obsesionados. O sea, de hecho, hemos de cuidar de nuestro cuerpo entero. Nuestro cuerpo entero sabe lo que tiene que hacer. Esto es para entender un poco qué ocurre en nuestro cuerpo con algunas partes específicas, ¿sí? Como cuando hablamos del glutatión u otras partes, otras moléculas que nuestro cuerpo utiliza. Entonces, la mitocondria es algo que forma parte de nuestro cuerpo y que el resto, al igual que el resto, lo tenemos que cuidar. Cuando esa parte falla, empiezan a fallar muchas piezas y entonces nuestro cuerpo pues sufre las consecuencias. De hecho, muchas personas en el mundo médico piensan lo siguiente, es esta fórmula que ustedes ven aquí, que si nosotros somos capaces de alargar la longevidad mitocondrial, es decir, de permitir que esa parte de la célula viva más y mejor, pues eso se va a traducir evidentemente en una longevidad del organismo. Y en cierto modo es real. O sea, cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo y hacemos que nuestros órganos, nuestros tejidos funcionen de la manera correcta, el organismo, porque somos uno, va a vivir más y mejor. Por lo tanto, la calidad de vida que nosotros demos a nuestras células, a nuestros tejidos, va a redundar evidentemente en calidad de vida para nosotros, que somos la suma de todo eso. Vamos a ver 6 funciones básicas de esta parte de las células, que son las mitocondrias. En primer lugar, y como hemos dicho hasta ahora, son productoras de energía en forma de algo que se llama ATP. El ATP es una cosa que normalmente escuchamos relacionado con la producción de energía celular. Bueno, pues el ATP es la forma de energía que produce la mitocondria. Otra función es que almacena diversas sustancias en la célula, como pueden ser iones, pues sodio, potasio, etcétera, agua, residuos de virus, proteínas, y él sabe lo que hacer con estas cosas. Mantiene la carga de iones de calcio dentro de la célula también, eso es sumamente importante para que el cuerpo no tenga pues, un endurecimiento fuera de lo normal de un desabastecimiento de calcio. Crea componentes sanguíneos y hormonas, o por lo menos parte de ellos, tales como pueden ser la testosterona y los estrógenos. Las mitocondrias del hígado ayudan a desintoxicar este órgano de amoníaco. Ustedes saben por otras charlas que hemos dado que el amoníaco es un desecho, un residuo metabólico del cuerpo. Si no se desintoxica bien, pues se sube a la cabeza. Por eso muchas veces habrán escuchado que el dolor de cabeza es un sinónimo de un hígado cargado. Bueno, pues es un sinónimo de un hígado que no es capaz de desintoxicarse de la manera correcta del amoníaco y simplemente se va a la cabeza. Entonces las mitocondrias ayudan a esto, pero fíjense que este proceso de desintoxicación no es exclusivo de la mitocondria, porque hemos hablado muchas veces del proceso del glutatión.
también el glutatión tiene parte en este proceso, ¿sí? Simplemente es presentar un personaje más en esta película tan compleja. Pero las mitocondrias también forman parte de todo eso. Y la mitocondria se encarga de regular lo que antes hablábamos, la apoptosis celular, es decir, la muerte celular programada. Recuerden ese ejemplo que les puse de los electrodomésticos. Las células vienen con un libro de instrucciones donde dice cuándo nacen, viven y cuándo han de morir. Sí, cuando tienen que morir, simplemente tienen que morir. Si no se mueren, tenemos un problema, porque es cuando aparecen disfunciones tipo cancerígena, las células se vuelven extrañas, porque se han muerto y no ocurren. Bueno, pues la mitocondria se encarga pues, de regular o de vigilar el calendario de cada célula para que se mueran cuando se tienen que morir. Así fíjense el papel importante de esta parte Hola, de nuestras células. Ahora bien, ¿qué es lo que Vicente. ocurre cuando las células o las mitocondrias, en este caso, no funcionan de la manera correcta? Vamos a hablar esto y vamos a explicarlo. ¿A qué podemos enfrentarnos? Bueno, en principio hemos dicho que tenemos una disfunción energética, tenemos una falta de energía y eso se traduce evidentemente en que nuestro cuerpo no va a funcionar bien. Problemas cardiocirculatorios pueden ser atribuidos a una falta de energía y un mal funcionamiento a nivel de la mitocondria. Diabetes del tipo 2 se pueden relacionar con una disfunción energética mitocondrial. Parkinson, Alzheimer, fibromialgia, fatiga crónica, problemas de autismo, problemas de cáncer, problemas de enfermedades infecciosas y un largo etcétera. Pero nuevamente les quiero compartir la idea. Ustedes ven que estos problemas no son propios de la mitocondria. Muchas veces los hemos tocado en un marco de circunstancias o un escenario totalmente diferente. Ustedes saben que ante cualquier enfermedad, cualquier condición de salud, no hay un único culpable nunca, se dan muchos, muchos factores. Todo esto es como bien complejo, ¿no? Aquí, como decíamos, es conocer a un personaje más de los que intervienen en toda esta película. Por eso, yo siempre les hago mención de que nosotros debemos ver al cuerpo más que como una entidad separada de personajes autónomos, una mitocondria que funciona a su aire como si fuera el llanero solitario, o un hígado que va a su aire también. No, nosotros somos esto, somos un cuerpo, somos una entidad energética y todo es una unidad. O sea, si mi mitocondria no funciona, yo no funciono. Si mi riñón no funciona, yo no funciono. Si mi hígado no funciona, yo no funciono. Evidentemente, nosotros somos la suma de muchas de esas cositas que son muy pequeñas, pero en esencia, el funcionamiento de estas cositas es el funcionamiento de mi cuerpo. Pero, como antes les decía, no puede haber en una célula una mitocondria enferma y una célula sana. Eso no existe. Nosotros debemos de entender que el cuidado que le damos al cuerpo debe ser holístico, debe ser integral y nuestro cuerpo es una unidad. Vamos a continuar la siguiente lámina. Vamos al tema de cómo cuidar las mitocondrias. ¿Qué podemos hacer por esas cosas tan chiquitas, no? Bueno, básicamente de dos formas. Uno, optimizando el funcionamiento de las mitocondrias, es decir, de las que están, porque todos tenemos, pues no sé cuántas tendremos ahora, depende de la edad, de cómo nos hayamos cuidado, pues tendremos 1000, 2500, 1800, 1500, depende, pues de las que tengamos hemos de vigilar que funcionen bien. Y por otro lado tenemos que potenciar la biogénesis mitocondrial. ¿Eso qué es? Eso es estimular a que se multipliquen, a que vivan de una forma correcta. Es decir, voy a leer esto, aumentar su número incluso en las células senescentes, es decir, facilitar la biogénesis mitocondrial activando los genes que gobiernan su reproducción, protección y reparación. Dicho de otra manera, tenemos que hacer que vivan una calidad de vida superior, de hacer que vivan más, tenemos que incorporar hábitos o hacer algo por ellas. Es un poco como cuando al principio hablábamos de incorporar hábitos en nuestra vida para que nosotros como entidad
vivamos más y vivamos mejor. Entonces tenemos que hacer lo mismo, pero a nivel de mitocondrias, ¿sí? Chiquitas son, pero quiéranlas, son parte de nosotros. Entonces tenemos que cuidarlas. Vamos a ver qué nutrientes específicos podemos encontrar para cuidar nuestra mitocondria. Verán que no son nada fuera de lo extraordinario que ustedes no hayan escuchado nunca antes. Bueno, a lo mejor hay por ahí uno o dos nombres que son nuevos para ustedes, pero verán que lo que cuida la mitocondria es lo que cuida el hígado, lo que cuida el riñón y lo que cuida a su páncreas. Estamos hablando de qué? De una sustancia que se llama carnitina. Estamos hablando de una coenzima, que es la coenzima Q10, y de algo que, bueno, que dentro del mundo de este tipo de componentes o de nutrientes o de cosas así, es relativamente pues nuevo, ¿no? De descubrimiento bastante nuevo. Es el PQQ, ¿eh? Es la pirroloquinolina quinona. Aquí está el nombre pues científico, pero eso es muy complicado. Pues nos vamos a acordar del PQQ, carnitina, coenzima Q10 y la PQQ. Estos nutrientes específicos ayudan a la mitocondria, pero también la vitamina C, la tiamina, que es la vitamina B1, la nicotinamida o el ácido nicotínico, que es la vitamina B3, el ácido pantoténico, que es la vitamina B5, la piridoxina, que es la B6, y el magnesio. Como ven, esos son nutrientes, pues así de cada día, porque los tenemos como muy nombrados, los tenemos como muy asimilados como parte del alimento Levashi, y ahí están, pero son parte de la gran mayoría de alimentos que seguramente ustedes consumen. Pues, vamos a ver ahora de una manera más clara cómo ayuda a Levashi en el cuidado de las mitocondrias. Ya más o menos pues tienen una pista, ¿no? La idea es que cuando en la medida que nosotros vamos consumiendo Levashi, pues esas partes que hemos dicho deben incorporarse en las mitocondrias, ¿sí? Hasta ahora sabemos que hay 3 elementos, por ejemplo, que Levashi pues no tiene, por lo menos de forma directa. Vamos a explicar un poco qué es Levashi para las personas que son nuevas o que llevan poco tiempo en la compañía. Después, si desean, pueden hacer alguna consulta, alguna duda, o mejor, les digo, las escriben en el chat mientras se van acordando, les vienen a la mente y después las vamos respondiendo. Bueno, Levashi es un alimento 100% natural que tiene más de 40 nutrientes. Ustedes saben, es un alimento que es muy parecido a la leche materna, tiene las propiedades del calostro sin serlo, pero tiene las propiedades porque es rico en factores de transferencia, es una fuente natural de estimulantes o potenciadores de glutatión, de factores de crecimiento. El producto se elabora en Suiza, ¿sí? Ustedes saben que Suiza es un lugar donde se cuida mucho pues, la calidad de los productos. El producto viene así, tal como lo ven desde Suiza, ¿sí? Viene envasado así. Desde Suiza es un producto o un alimento que tiene una tradición de consumo en el ser humano, el suero de leche, por lo menos en Suiza, desde el año 1700. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿sí? Por eso dice que tiene más de 240 años de historia y trascendencia. Hay una presencia internacional por más de 20 años, lo que evidentemente respalda pues, el uso del producto. Y estamos hablando de países como Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Argentina, y ya por ahí hay un grupo de valientes conquistadores que están en Bolivia. Que hay como más de 20 años de presencia en el cual evidentemente muchas personas se han beneficiado, y yo estoy seguro pues que todos los que están aquí pues tienen su propio testimonio, su propia historia de cómo Levashi pues les ha cambiado su vida o les ha cambiado algo, o de personas que ustedes conocen. Vamos a hablar de los nutrientes de Levashi. Hablábamos de que si ustedes tienen un bote de Levashi a mano, yo siempre les recomiendo que lo tengan cuando hacemos esas capacitaciones, porque cuando hablamos de esos nutrientes, para que ustedes comparen. Bueno, ustedes si leen la lista de las vitaminas, minerales, aminoácidos y todo eso que hay en el bote, este elemento carnitina no aparece, ¿sí? No aparece. ¿Qué es la carnitina? Bueno, técnicamente es una amina, pues al igual que las vitaminas, ¿sí? Pues es una cosa que se llama amina, y normalmente el hígado
los riñones, el cerebro lo puede fabricar. Es decir, no es algo que uno coma, sino es algo que el cuerpo produce. Ustedes saben que nuestro cuerpo es una fábrica de reciclar y de inventarse cosas. Una de esas cosas que fabrica es esto, carnitina. Sí, lo hace a partir de dos aminoácidos esenciales, como es la lisina y la metionina. Es decir, que cuando nosotros consumimos Levasi, que de forma natural aporta estos dos aminoácidos como lisina y metionina, le estamos dando a nuestro cuerpo la facultad de producir carnitina y le estamos dando la facultad de que evidentemente cuide nuestras mitocondrias, porque la carnitina es algo que afecta de manera positiva a esos niveles celulares. Después tenemos la coenzima Q10 o ubiquinona, sí, coenzima Q10. Esta coenzima Q10, al igual que la carnitina, también es algo que nuestro cuerpo produce de manera natural. ¿Y cómo lo hace? Pues nuestro cuerpo fabrica esta coenzima cuando le damos los ingredientes, y los ingredientes son las vitaminas del grupo B, la B2, la B3, la B5, la B6, la B12 y la vitamina C. Nosotros le metemos esos ingredientes, pues nuestro cuerpo los coge todos, pues sabe coger qué cantidad de cada uno y fabrica la coenzima Q10. Cuando nosotros fabricamos coenzima Q10 a través del consumo de Levasi, donde encontramos todas esas vitaminas en cada porción, estamos alimentando, estamos cuidando nuestras mitocondrias y por lo tanto estamos alimentando y dando a nuestro cuerpo la oportunidad de tener una salud y un bienestar mucho mejor, ¿no? ¿Dónde además en otros alimentos encontramos estas vitaminas? Pues en hortalizas o verduras como espinacas, brócoli, coliflor, zanahorias, frutas como las naranjas, las fresas, frutos secos, como pueden ser pistachos, nueces, cacahuetes, semillas de lino, etcétera. Ustedes ven que prácticamente en todo el mundo vegetal vamos a encontrar pues todas estas vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Vamos con la más complicada, por decirlo de alguna forma, la PQQ, ¿sí? La PQQ. Esto es una cosa nueva relativamente que viene a descubrirse en el mundo este de los nutrientes. Técnicamente es un cofactor de enzima, pues entiendan que cofactores son algunas cosas como el glutatión, se le llama cofactor, ¿sí? Que son capaces de generar en el cuerpo pues varios procesos enzimáticos o disparar varios procesos enzimáticos, ¿no? Es, por encajarlo con algo, es parecido a la vitamina B. Podría ser parte en un futuro, a lo mejor, de que entrara dentro del grupo B, como puede ser la vitamina B7, B8 o BH, o la B20 o B21, que técnicamente no son vitaminas B, pero son cofactores que se meten dentro del saco del grupo de vitaminas B. Bueno, pues la PQQ podría ser una de ellas, ¿no? Por meterla en algún lado. Entonces, ¿qué hace esta PQQ? Bueno, pues mantiene la integridad de la estructura de la mitocondria y promueve la generación de nuevas mitocondrias dentro de las células. Recuerden que esta era una de las estrategias, los dos pasos que teníamos que seguir. Uno, cuidar la integridad de la estructura mitocondrial que ya tenemos, o sea, cuidar las que ya tenemos, ¿sí? Y promover la generación de nuevas mitocondrias dentro de la célula. Bueno, la PQQ es, digamos, especialista en manejar esas dos opciones. ¿Dónde encontramos esta sustancia natural, la PQQ? Bueno, lamento decirles que en Levasi no, pero sí vamos a encontrarlo en alimentos como el perejil, los pimientos verdes, el kiwi, la papaya, el tofu, las espinacas, las habas, las zanahorias, el repollo, el camote, el tomate. La yema de huevo es el único alimento de origen animal donde podríamos encontrarlo, el apio, la manzana, el plátano, etc. De hecho, hay quien se atreve a decir, algunas fuentes de información, que la PQQ en más o menos cantidad lo encontramos en todos los alimentos de origen vegetal, ¿sí? Entonces, si usted conoce a alguien que no le gustan las verduras
o su hijo no le gustan las verduras, haga lo posible para que le gusten, porque de esas verduras, de esos alimentos de origen vegetal, vamos a encontrar esta sustancia que es única del mundo vegetal, excepto en la yema de huevo, pero prácticamente todo lo vamos a encontrar en el mundo vegetal. Recuerden que cuando comemos verduras, comemos vegetales, comemos frutas, comemos todos estos alimentos que hemos dicho, estamos dando a nuestro cuerpo esta cosita que se llama PQQ, y cuando damos la PQQ estamos alimentando, estamos cuidando a nuestra mitocondria, por lo tanto estamos cuidando la salud genérica de nuestro cuerpo. Así que una razón para empezar a comer frutas y verduras más, si cabe, de lo que se comen, es para proporcionar al cuerpo este elemento que se llama pirroloquinolina o PQQ entre los amigos. Ahora, ¿qué encontramos en Levasi? De estos 9 elementos que hemos dicho, prácticamente los tenemos todos, excepto la PQ. O sea, tenemos vitamina C en Levasi, si ustedes tienen el bote podrán ver que es así. Tenemos la vitamina B1, tenemos la vitamina B3, tenemos la vitamina B5, tenemos la vitamina B6, tenemos magnesio, tenemos vitamina B y vitamina C para que nuestro cuerpo fabrique la coenzima Q10 y tenemos aminoácidos como la lisina y la metionina para que nuestro cuerpo produzca la carnitina. Es decir, que cada vez que nosotros estamos consumiendo una porción de Levasi, estamos alimentando, ustedes ya saben, desintoxica, nutre, regenera, pero ahora si quieren añadir algo, están alimentando a nivel celular, los mitocondrias están produciendo a nivel energético la cantidad correcta de elementos que nuestro cuerpo necesita y por lo tanto estamos protegiendo nuestro ADN. Pero recuerden que todo esto ha de ir sumado a todos esos hábitos saludables que forman como una especie de cadenita y cada uno es un eslabón, ¿sí? Forma parte de lo que sería una nutrición correcta. ¿Cuáles pueden ser los beneficios del cuidado de las mitocondrias con Levasi y una correcta alimentación? Vamos a hacer un repaso de lo que ustedes ya saben de forma sencilla, pero lo que vamos a hacer es, vamos a frenar el envejecimiento. Eso es algo bien interesante, es algo que forma parte de la ciencia médica, por lo menos hasta antes del COVID era una preocupación el frenar el envejecimiento en las personas. Es decir, el tiempo pasa, pero no se nota, y no se nota porque a nivel celular estamos trabajando para que la célula se mantenga joven durante más tiempo. Y recuerde que usted es un reflejo de la condición de sus células, mitocondria incluida, que forma parte de la célula, evidentemente. Vamos a fortalecer el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es una de las partes del cuerpo que más energía demanda. Si nosotros no tenemos energía a nivel celular, nuestro sistema inmune, que es un conjunto de muchas cosas, de muchos órganos, de muchas sustancias que están involucradas, de hormonas, hay una conexión neurológica también bien compleja ahí en el sistema inmunológico, una serie de células especializadas que van desde el timo, el bazo, hasta las células madre y células especializadas de la médula ósea, o sea que hay toda una complejidad tremenda, pues todo eso necesita mucha energía para arrancar. Pues si las mitocondrias tienen energía, nuestro sistema inmune pues va a funcionar de la manera correcta. Por lo tanto, vamos a combatir el cansancio extremo, por eso hablamos de las fatigas crónicas, ¿sí? ¿Recuerdan? Pues cuando nuestra célula tiene energía, nosotros tenemos energía, porque nosotros somos la suma de muchas células. También disminuye el riesgo de muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto es sumamente importante porque de corazón solo tenemos uno y hay que vigilarlo porque en él está la fuente de la vida, como ustedes bien saben. Mejora el rendimiento deportivo, por supuesto. Al tener más energía, al tener una capacidad mayor cardiovascular, el rendimiento deportivo evidentemente tiene que mejorar pues, de forma automática. Reduce la presión arterial, protege la salud cardíaca, protege la salud renal, pues por extensión, ¿verdad? Contribuye a evitar complicaciones asociadas a la obesidad, como puede ser el hígado graso. Recuerden que decíamos que la mitocondria es una parte importante cuando funciona bien junto con otros procesos del cuerpo en desintoxicar
el hígado. Un hígado desintoxicado, evidentemente, es un hígado limpio, un hígado libre de un exceso de grasa. Ayuda a mejorar el aspecto de la piel, evidentemente, y eso tiene mucho que ver con aquello de frenar el paso del tiempo, pero también recuerden que el EVASI es rico en algo que llamamos factores de crecimiento. Y nuevamente todo eso estamos hablando cuando se pone en marcha ese mecanismo de mecanismos que trabajan a nivel celular, desde el interior de la célula. Una parte de ellas es la mitocondria, de ahí hacia afuera que se produce la renovación. Y nos quedamos con algunos pensamientos finales, y es el siguiente. Nuestro objetivo ahora no es pensar en que tengo que cuidar mi mitocondria como una especie de obsesión, porque nosotros somos más que una mitocondria. La mitocondria es solo una partecita de nuestro cuerpo. Hay muchas cosas de nuestro cuerpo que ni siquiera sabemos cómo funcionan, y funcionan, porque funcionan solitas. Nosotros no tenemos que darle orden, ¿sí? ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es darle al cuerpo las cosas correctas, y él trabaja, él sabe lo que tiene que hacer, independientemente de si nosotros somos conscientes de si esa partecita existe o no, o de cómo se llama, porque bueno, le hemos llamado bueno, le hemos llamado, yo no, se le ha llamado mitocondria, pues mire, porque le han dado ese nombre, pero independientemente del nombre que tenga, esa partecita de la célula sigue haciendo su trabajo, ¿sí? Yo no sé si en algún momento no tenía ni nombre eso, pero da igual. O sea, el que sepamos o no que existe algo no significa que vaya a funcionar mejor. Entonces, nuestro cuerpo es como un templo, ustedes saben, tenemos que cuidarlo, tenemos que honrarlo en todo sentido, porque nosotros vivimos ahí, ¿sí? Entonces, en la medida que lo cuidemos, respetamos también, pues, al creador de la vida y al creador de nuestro cuerpo. Ahora quiero dejarle con algunos consejos adicionales, y tiene que ver con lo que hemos hablado, pues, a lo largo de esta presentación, ¿no? De que el concepto de Levasi es mucho más que la entrega de un producto, es mucho más que la venta de un producto. Estábamos hablando de cultivar en otros la cultura de la prevención, la cultura de vivir una vida mejor, la cultura de tener una vida de más calidad, pero no solamente en la forma correcta, en los hábitos de alimentarnos. Hemos hablado de hábitos correctos en el sueño, hábitos correctos con el trato del prójimo, ¿sí? Entonces, algunos consejos adicionales para que podamos meditar en ellos. Mire, nosotros debemos vivir en un estado de gratitud, más que un estado de queja. No sé si ustedes conocen personas que están quejándose todo el tiempo, sí, todo lo ven mal, todo son pegas, todo son historias. Y, y yo digo, no he dicho debemos ser agradecidos, porque hay personas de estas que están todo el día quejándose, toda la vida quejándose, y un día pues nos dan las gracias por algo y uno como que se asombra, ¿no? Porque dice, se habrá equivocado este hombre, porque siempre se queja. Digo, debemos vivir en un estado de gratitud, un estado constante, es como vivir en un estado de gracia, ¿sí? Donde se caracteriza que nosotros somos personas agradecidas. No solo somos, sino que debemos llegar al estado ese de gracia, donde nuestras células sienten la gratitud y viven así. Esa es la palabra, estado de gracia, ¿sí? Es un estado bendito prácticamente. Y hablando de eso, pues en la medida que nosotros vivimos en eso, si somos personas quejosas y demás, pues debemos de empezar a hacer cambios. ¿Por qué? Porque de nada sirve alimentarse bien y estar quejándonos. Ustedes saben que todas estas emociones negativas generan enfermedades. La queja, la cólera, las rabietas estropean el hígado, ustedes saben. Los temores estropean los riñones, la soledad, las depresiones, el pulmón. Entonces, hay toda una serie de emociones que están afectando nuestro cuerpo. Por eso debemos de vivir en estados de gracia superiores. La gratitud es uno de ellos. Debemos acostumbrarnos a bendecir a las personas, a vivir en ese estado de bendición, más que de hablar mal. Ustedes saben, lo contrario de bendecir es maldecir, ¿sí? Y el maldecir no es solamente una mala dicción, o sea, maldicción sería pues un poco la frase de la palabra española, su fuente, pero la maldición, esa palabra conlleva un trasfondo espiritual, anímico muy potente.
tan potente hacia lo malo como el bendecir o el bien decir, el hablar bien, bien decir, ¿sí? Bien decir, como ese bendecir también es tiene un trasfondo bien potente hacia lo bueno. Entonces no podemos estar en un estado de hablar mal, de maldecir, de desear el mal a nadie, sino en un estado de gracia donde bendecimos constantemente a las personas o sentimos que queremos que les vaya bien, ¿sí? Tenemos que vivir en un estado donde encomiamos a los demás, encomiamos por lo que hacen, los encomiamos por sus logros, por sus sueños, por lo que quieren conseguir, por lo que están logrando. Sí, eso es mucho mejor que vivir en un estado de envidia, que vendría a ser un poco la contraparte, ¿no? Debemos de estar en un estado de encomio más que de envidia. Ustedes saben que las envidias no llevan a nada bueno, los celos y esas cosas. Debemos de vivir en un estado de humildad más que de orgullo. Cuando hablo de humildad, hablo pues de entender bien lo que es la humildad. A veces la humildad se confunde y vivimos en un estado de falsa humildad. ¿Y a qué me refiero? Pues hay personas, por poner un ejemplo, ¿no? Una persona, un hombre, una mujer, pues que sea pues guapo o guapa pues por creerse humilde no reconoce lo que es o los dones que tiene o el potencial que tiene y va diciendo por ahí que no, que él no, que sí, me entienden, ¿no? Que yo no sé, que yo no, tampoco es para tanto, yo no soy. Cuando uno dice en España, mire, es bien común, ¿no? ¡Uy, qué guapa estás hoy! Le dicen, no, es la camisa, es la chaqueta, es el jersey que me he puesto, es el peinado. Y a veces esas actitudes, pensando que son humildad, no dejan de ser, porque en el fondo uno dice, no, no, ya sé que yo soy guapo o guapa, ¿no? Pero a veces son falsa humildad, es un orgullo disfrazado de humildad. Pero eso tampoco ayuda. Sí, debemos de reconocer lo que somos, pero sin necesidad de atraernos la atención a nosotros mismos. La humildad es un estado donde la persona vive pues enfocada en hacer el bien a otros antes que a uno mismo, por decirlo de alguna forma fácil, ¿no? Y después tenemos que ser también positivos. Tenemos que ser positivos en lugar de ser negativos. También seguramente conocen ustedes personas que son negativas, que parecen que tienen una nube negra todo el día encima y hace sol en todos los lados menos donde él está, que le llueve y le caen truenos, ¿no? Tenemos que ser positivos y mucho de eso tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando anteriormente, en qué estado vivimos y debemos vivir un estado de esperanza más que de frustración, que seguramente también conocen personas así. A ver, ¿por qué es importante esto? ¿Qué tiene que ver con Levasi? Porque nuestro trabajo es crear ¿cómo diríamos? En la medida de lo posible, una sociedad mejor, hacer mejores personas a los que están a nuestro alrededor, compartiéndole Levasi. Levasi es como la excusa, por decirlo así, para llegar a las personas y cambiar su vida, ¿sí? Entonces, piensen que cuando nosotros entregamos Levasi a cambio de 105 soles o el precio que se estipule, el valor que le damos es mucho mayor que lo que ellos pagan. Una cosa es el precio, otra cosa es el valor del producto. Cuando usted entrega un producto a una persona como es Levasi y le hace ver que todo eso forma parte de una cultura de vivir bien, de estar en un estado mejor, en un estado de esperanza, de gratitud, de poder bendecir a otros, de poder ayudar a otros, de poder ahorrar en enfermedades, en dramas personales que se vive muchas veces en las familias por las enfermedades. Cuando usted le evita todos esos problemas a una persona a cambio de 105 soles, evidentemente le ha dado un valor mucho mayor que lo que la persona está pagando. Y eso es lo que queremos transmitir realmente, ¿sí? Por eso decía que Levasi, pues más que la venta de un producto, es todo un proyecto en el que debemos de involucrar a la persona a poder vivir mejor en estos tiempos pues tan interesantes que estamos viviendo, ¿sí? Bueno, pues con esto acaba aquí mi presentación, no quiero hablar más. Ya les doy las gracias por haber estado aquí. Espero, como decía al principio, que si no sabían lo que era una mitocondria, por lo menos lo tengan un poquito más claro. Y si habían escuchado qué es lo que era esto, pues por lo menos espero haberles aportado algo de valor que les pueda servir y que les pueda ayudar a compartir con otras. Ahora sí,
voy a echarle un vistazo al chat. Si ustedes tienen algo que compartir, algún testimonio, alguna experiencia que ustedes hayan tenido con el producto, pues adelante, ustedes se ya pueden activarse el micrófono si ustedes desean compartir algo y con Doctor, gusto pues podemos estar unos minutos aquí conversando. doctor, buenas noches, le habla Adrián. Adrián, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien. Bien, tengo una pregunta que tengo con unos clientes que yo le ofrezco el producto. Le ofrecí el producto y han estado utilizándolo. Tengo como 4 clientes que tienen problemas creo que para mí es absorción, creo, del producto, porque cada vez que lo toman, sufren bastante balonamiento de estómago. Ya. Y entonces dice que cuando ya es tan fuerte el balonamiento, tienen que tomar pues un Gasiovet porque no pueden soportarlo ya. ¿Mm? Incomoda. ¿A qué se deberá ese problema? Bueno, así de entrada, lo que podemos pensar es lo siguiente, y es que es todo un proceso, podría ser parte de ese proceso de desintoxicación en el que la persona tiene que pasar, ¿no? Hay un documento por ahí que habla justamente de que uno de los síntomas que se dan en ese proceso, en algunas personas, no en todas, de desintoxicación es justamente ese embalonamiento, esa sensación de plenitud del estómago, esos gases, y eso se da porque precisamente el EVASI es un alimento que estimula la, la salud de la microbiota, o sea, de la flora intestinal, ¿no? Si la persona tiene ahí pues una flora desequilibrada, pues el restituir una flora correcta pues puede generar esos síntomas. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, pues como dice el documento, no sé qué cantidad están tomando, tomar menos, probar a tomar después de las comidas y ver qué es lo que ocurre, ¿no? O tomar una vez al día durante a lo mejor una semana hasta que su cuerpo se acomode e ir buscando pues esa cantidad que sea la correcta en el caso de ellos, ¿no? Podría ser una causa. Otra causa que podría ser, y se me ocurre, es que fuera pues alérgico, no lo sé, podría ocurrir a algún componente, sobre todo alguna proteína del suero de leche, que podría ser. Pero normalmente las personas, aunque no lo sepan, consumen derivados de leche porque hay muchos productos que están hechos con suero de leche. Las personas consumen queso, consumen yogur, consumen leches, aunque sea deslactosadas, y a veces el tema no va tanto por la lactosa, sino por las proteínas. Entonces, si ellos consumen ese tipo de productos y no ocurre nada, lo que está ocurriendo es el proceso de desintoxicación, ¿sí? Sí, doctor, para complementar, yo creo que yo sospecho porque parece que tienen problemas de hígado graso sus pacientes también, entonces creo que no absorben bien de repente al producto. Y ya esos clientes, por ejemplo, ya se acabaron un bote ya de Levasi, pero manifiestan eso, ¿no? De que no lo pueden tomar o sea, con tanta emoción porque tienen ese problema del balonamiento. Ya. Sí, miren, una cosa importante, cuando nos encontramos con un problema de estos que ya está cronificado, ¿no? Como puede ser un hígado graso, esto es un proceso de tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de tiempo me refiero a años. Evidentemente, una persona debe tomar, fíjense lo que les digo, para ustedes que están aquí, de 6 meses a un año. ¿Por qué? Porque un hígado no se limpia así sin más. Entonces, yo sé que las personas cuando empiezan a tomar un producto, lo primero que preguntan es, bueno, ¿y hasta cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues no le vamos a decir de entrada un año, depende si la persona lo puede digerir o no, porque a lo mejor se asusta, pero sí hemos de hacerle entender que su problema del que sea, si es crónico, pues no se soluciona con un bote ni con dos, ¿no? Mínimo de 3 a 6 meses. Una vez que está de 3 a 6 meses,
pues ya él ve que se va encontrando mejor, lo alargamos más, porque la idea, bueno, ya vamos hablando con él y lo que decimos es que queremos que se encuentre bien y que mira qué bien te encuentras, está más joven, etcétera. Pero que nosotros entendamos que un proceso de estos no se maneja en... Yo sé que ustedes lo entienden, ¿no? Pero yo se lo digo. Un hígado graso de 6 meses a 1 año mínimo, siempre y cuando, cuidado, la persona esté haciendo cambios en su alimentación. Claro que mucha gente no hace esos cambios y piensan que por tomar X producto pueden seguir con sus malos hábitos y continuar así sin más. Un poco es eso. Entonces, yo te diría, Adrián, que le mencionaras de entrada eso. Bueno, que no sé la cantidad que están tomando, que puedan tomar menos, si lo Sí, toman antes de los alimentos, que lo tomen después, y que sí, reduzcan la cantidad a lo mejor durante una semana y después creo, va subiendo poquito a poco. sí, disculpe que le Mm, interrumpa. Creo que ahí, bueno, ha estado tomando 4 cucharadas y yo le indiqué pues que mejor lo reduzca la cantidad claro, porque parece que ha habido como si fuera una acción, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamamos en términos de médico? Es una acción-reacción, ¿no? claro. Entonces, creo que eso ha pasado, porque no hay otra explicación también. Como usted, falta que la microbiota también esté deficiente y ese es el motivo. Sí, sí, yo pienso que va por ahí. Por eso yo siempre digo que en la mayoría de los casos las personas comiencen con cucharitas de tamaño de café. Bueno, los que me conocen ya me han escuchado esa canción muchas veces, ¿no? Precisamente para evitar esto. ¿Por qué? Porque si una persona empieza a tomar pues un montonazo y tiene este problema, se asusta y la persona no quiere tomar más, dice que le cae mal y todas esas cosas. Entonces, para evitar eso, hemos de hacer, cuidado, es mi criterio, como un previo entrenamiento. Empezamos con una cucharita tamaño de café, pues 1 o 2 veces al día durante la primera semana. No hay prisa. A partir de la otra semana aumentamos. A partir de la otra tercera, pues y a lo mejor a partir del mes empezamos con las cucharadas soperas para probar. Pero tiene que haber un previo funcionamiento y sobre todo, si es que la persona nos dice que tiene una condición de este tipo del sistema digestivo o si ha estado medicada o si tiene una salud un poco mermada. ¿Por qué? Porque esas reacciones se dan y si no entiende lo que ocurre, pues va a pensar que el producto le hace daño. Entonces, ese es mi consejo en la gran mayoría de los casos. Ya, doctor, muchas gracias. Nada, Adrián, con gusto. Gracias a usted. Bueno, pues voy a echarle un vistazo al chat. Adrián Carreño, una pregunta, bueno, sería esta. Shalom, excelente información. Buenas noches, Shalom, desde Lima. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, Cuéntenos. disculpe, doctor, disculpe que le interrumpa, pero a mí me pasó con una paciente, su hijo le compró el pote y luego la señora se preparó lo que dice ahí, las indicaciones. Por eso ahí dice 4 cucharadas, pero es para 1 litro. Y Hmm, una persona que empieza recién a tomar no puede tomar 1 litro del producto porque es mayor cantidad, es como a un bebé, no le puedes dar más de media de 1 onza o 2 onzas según los meses que va avanzando en su crecimiento. Igual es ahí, por eso es de a poquitos, así como usted dijo, la cucharada chiquita, así hay que empezar. Para que por eso dice ahí, de base nutre, ¿no? Y se adapta, ¿cierto? Se va adaptando el producto ahí a su organismo. Eso es lo que seguramente al momento que lo venden, tienen que decirle, no, no tome las 4 cucharadas en el día. Hay hmm, que adaptar el cuerpo de a pocos. Así, yo sí lo hago así porque ya me pasó una vez. hmm. Entonces se asusta y ya no lo pide. Y ahí ya perdimos. Y no es Claro. que sea malo el producto, sino es que no le dimos la indicación. Hmm. Pero uno va aprendiendo. Entonces la próxima vez ya, pues, ya a esas personas, ¿no? Que vaya por mínimas porciones. Eso es. Gracias, Maricruz, por tu aporte. Sí, ya, doctor, muchas gracias. Y bueno, y a seguir vendiéndole base porque hay que echarle bastante ganas y actitud sobre todo. Y bueno,
un minuto le voy a decir, un detallito, que cuando uno vaya a vender el producto o la persona que esté, pues solamente es más importante la persona y escuchar todo el tema de la persona que viene con con toda su carga, como todo ser humano, pero uno no tiene que poner carga sobre ellos. ¿Entiende? O sea, lo que uno pueda estar llevando, pasando, nada. Uno tiene que estar excelente, positivo y con buena actitud. Claro, cuando vamos a entrevistarnos con una persona, nosotros estamos en la Claro, posición de escuchadores solamente, ¿sí? correcto, sí. Eso, nada más. Buen aporte. Gracias, doctor. Gracias, Maricruz, por tu valioso aporte. Gracias. Tenemos por aquí Tierra Viva desde Lima nos dice gracias por la información. Para un bebé, ¿cuánto sería la cantidad? Bueno, pues depende del bebé. Hay bebés que son muy dragones, ¿no? Pero bueno, para nos hagamos una idea, en principio podría ser la misma cantidad que se usa para las fórmulas, dependiendo de la edad y respetando la cantidad de agua que tienen que tomar. Un bebé chico no toma tanta agua, pues en esa pequeña parte de agua que está tomando, depende de la edad que tenga, pues se podría colocar pues o una cucharadita de tamaño de café, si ya es más mayorcito, dos, depende. Y uno tiene que observar también si el bebé se queda satisfecho o no, ¿sí? Porque aquí tuvimos una experiencia con una hija de una chica que conocemos, pues que la mamá no tenía leche para darle y la bebé desde el día que nació pues tomó su Levasi hasta que la mamá pues tuvo leche, ¿no? Que fue de 15 a 20 días más. También le dimos Levasi a la mamá y entonces, bueno, la bebé le dijimos, creo, estas cantidades, se quedaba con hambre y la madre pues tuvo que ir buscándole la cantidad correcta a la niña porque era bastante dragoncita, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que como Levasi no trae unas indicaciones así sin más, tampoco tiene químicos, a diferencia de algunos preparados para bebés, esas fórmulas que sí contienen algunos elementos que mejor para un bebé son un poco fuera de lugar. Pero Levasi no contiene ningún tipo de material sintético, a eso me refiero. Pues podría sí o podría darse más, depende, por eso digo, depende de lo que el bebé eh, sea capaz de comer, que se quede satisfecho o no. En principio se podría manejar la misma cantidad que se maneja en una fórmula, depende de la edad y el agua que tengan que usar, pues la misma cantidad en Levasi, ¿sí? Y ya las mamás pues ya conocen a sus niños y ya saben más o menos qué tienen que darle. Muy bien. Pues no sé si hay alguna cosa más. Me retiro, Adrián. Sí, excelente. Buenas noches. Gracias por estar aquí y adelante con tu trabajo también excelente que estás haciendo por ahí por el norte. Bueno, pues aprovecho para saludar a los que antes nos saludé. Tenemos aquí a Agape, que también estuvo presente la otra semana, a AQP, a Dionisia Esquivel, a Dolly, pues Félix, Flor, Gladys Torrealba también, bienvenida, buenas noches. Y a los demás que saludé, Hilda Roncal, Juan Manuel, Kevin, Loida, no sé si es Meura o Maura, a Ruth Panibra, hola Ruth, saludos. Shalom, Tierra Viva y Wendy Vargas. Bueno, pues yo también les voy a dejar porque ya son las 9:30, no quiero tomarles más tiempo del que ya les hemos consumido. Pues gracias por estar aquí, espero que si les haya servido, Dios mediante, nos vemos la próxima semana, el domingo que viene. Que tengan felices noches, como nos dice el canal de Tierra Viva. Cuídense mucho en esta semana y que Dios les bendiga a todos.